Bueno, nuevamente tengan todos y todas muy buenas tardes. Me complace continuar con el desarrollo de este módulo número 4, en nuestra segunda sesión. Estamos, por lo tanto, dando seguimiento a esta premisa. Digamos, es un título muy sugerente, es una visión interesante de cómo la planificación estratégica puede potenciar también rendimientos financieros. Ahora vamos a hacer pues un repaso a modo muy general de las primeras consideraciones o vinculaciones entre estos dos conceptos. Vamos a abordar en términos plenos este aspecto de la gestión financiera en su conjunto y cómo la gestión financiera, dentro de lo amplio que pueda parecer, se vincula también con este recorrido causal, causa-efecto entre planificación financiera, planeación también estratégica, planeación operativa, distintos tipos de planes. Estoy dando nada más de alta a los colegas que se van incorporando y nada más haciendo un repaso, pues cuando hablamos de planeación, hablamos de una función sustantiva de la gestión. Gestionar, por lo tanto, es planificar, gestionar es organizar, gestionar es integrar, gestionar es dirigir, gestionar es controlar. Un sinónimo de gestión es el concepto de administración en estas lógicas más modernas. Se planifica, organiza, integra, dirige y controla recursos, evidentemente, hacia el logro de propósitos establecidos, objetivos en este caso. Cuando hablamos de planeación estratégica, podemos encontrarnos modelos teóricos. Los modelos teóricos son propuestas teóricas o arquetipos teóricos trasladados por diferentes referentes a modo de ser replicables en distintos contextos. A esto nos referimos a los modelos de planificación. En términos muy generales, sus corporaciones, sus instituciones han hecho procesos de planeación estratégica, tienen planes operativos, tienen planes estratégicos. Normalmente detrás pues un equipo motor que va liderando estos esquemas. En muchos casos este equipo motor puede tener algunas influencias teóricas a modo de ir favoreciendo la participación y la realización también de estos esquemas de planificación. Yo les quiero compartir nada más algunos modelos, los más utilizados en la práctica, y luego vamos a hacer como este repaso que les mencionaba, ¿verdad? Del factor común de ideas, de encontrar el común denominador de aspectos de los modelos de planificación. Un primer modelo muy utilizado es el modelo de Harvard para la planificación estratégica, en donde se hace el análisis del entorno, un análisis interno, se identifica la estrategia actual y luego se van presentando las oportunidades y amenazas, haciendo alusión también de las fortalezas y debilidades. Luego se identifican las alternativas estratégicas, se eligen las estrategias, hay valores corporativos y responsabilidades sociales para posteriormente hablar de esquemas de implementación de corto, mediano y de largo plazo. Con todo esto, hablamos de 3 etapas: análisis, formulación y implantación de la estrategia. Este modelo normalmente se traslada ya a nuestras instituciones en los planes estratégicos. Ya nuestros planes vienen de un por qué, vienen de un para qué,
se hace normalmente cuando, digamos, la alta dirección o cuando de manera participativa se estipulan metas, pues hay todo un proceso reflexivo detrás, análisis de tendencias y demás. Otro modelo bastante utilizado aquí en El Salvador, yo he trabajado con este, es el modelo de Fred Davis para la planificación estratégica. En este primero se declara la misión y la visión, es decir, se plantean como primer punto los postulados estratégicos esenciales, que son nuestras declaraciones, identificar en qué somos, qué hacemos. Luego vienen pues procesos de estudio del ámbito interno y externo, para posteriormente pasar a los objetivos, evaluar estrategias, implementarlas y luego medirlas. Es, como les repito, un modelo bastante aplicado aquí en El Salvador. Este otro modelo que voy a hablar es bastante conocido. No es un modelo de planificación estratégica, sino de gestión de la estrategia. A algunos de ustedes les sonará el concepto. Es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Es una herramienta, de hecho, para gestionar la estrategia. Muchas instituciones también aquí en El Salvador, y no solo instituciones, sino también ya territorios o ciudades o organizaciones, por ejemplo, públicas. El plan estratégico de la CONAMIPE del periodo anterior estaba hecho bajo la metodología del cuadro de mando integral o del Balance Scorecard, una propuesta de Kaplan y Norton, en donde se van alineando distintos objetivos balanceados, ¿verdad? Hay un feedback estratégico, hay un proceso de comunicación, de establecimiento de objetivos y de consensos importantes. Modelo de Goldstein, Nolan y Pfeiffer. Se comienza con los valores, la misión, el diseño de estrategias, planes, etcétera. Y así, colegas, podríamos estar transitando en muchos modelos de planificación. ¿Para qué sirven los modelos? Bueno, el concepto de modelo, como les repito, es ese. Arquetipo teórico, propuesta teórica, en principio estimulada a que se aplique en determinados contextos. Para eso sirven los modelos. No sé si ustedes han podido ver, pero el factor común de todos estos modelos vienen en relación a 4 palabras básicas: misión, visión, objetivos, estrategias y acciones. Todos los modelos, y así pudiéramos seguir, el modelo sectorial de la planificación, el modelo Altadir de planificación, el modelo del marco lógico, que es para planificación y gestión de proyectos sociales o de cooperación, se basa en el mismo esquema, y así sucesivamente. Como les repito, todos los modelos de planificación tienen en consideración 4 grandes elementos. Primero, definir a dónde estamos. Segundo, definir a dónde queremos llegar. Tercero, establecimiento de estos vehículos para llevarnos de un lado al otro, es decir, del momento actual al momento deseado. Cuarto, un conglomerado general de metas, acciones, responsabilidades, incluso presupuestos. Son, por lo tanto, esquemas importantes que debemos de considerar. La premisa es que la planificación estratégica es un instrumento, es decir, es algo que nos apoya a obtener pues mejores rendimientos. Digamos, pueden haber distintas perspectivas o distintos paradigmas de cómo cada corporación aborda sus procesos de planificación. Hay procesos que son lineales de manera descendente. Por ejemplo, de la alta dirección se traslada el gran plan estratégico y pues se comunica y luego pues se vela para que cada unidad dé seguimiento a estos. Otra manera, que sería, digamos, el método ascendente, es el plan estratégico se construye desde las unidades para luego ir consolidando a un plan estratégico institucional. Y ahí entonces se van validando prioridades y estableciendo metas importantes. Hay procesos, por lo tanto, participativos o hay procesos representativos. En todo caso, lo importante también es que
las unidades vayan conociendo las metas, los objetivos que la unidad o la compañía tiene en su conjunto. De nada sirve esconder estos aspectos. Por el contrario, la praxis ha demostrado que en la medida que los empleados forman parte y participan de los procesos de planificación, a priori pues hay un mayor empoderamiento y por ende pues una mejor motivación. Esto de las metas es realmente muy delicado porque a veces la meta puede suponer un esquema de presión interna. El no llegar a la meta o el no dar cobertura a metas. Ustedes no me dejarán mentir. Las metas se pueden plantear desde ventas, desde unidades producidas, desde búsqueda de clientes, desde el espectro más amplio que lo queramos considerar. Todos estos aspectos se vinculan también al proceso de la toma de decisiones. Y en materia de análisis estratégico o en materia de reflexión estratégica, se entiende un ciclo, ¿verdad? Un ciclo perenne, un ciclo constante, un ciclo concurrente, o sea, no es necesario que acabe un ciclo como para activar otro y estar resolviendo 2 o 3 problemas a la vez, pero normalmente estamos hablando de un proceso de toma de decisiones. La planeación, si bien es cierto, puede ser a 5 años, puede ser a 3 años, puede ser a 2 años, se anticipa a, pero no jugamos a ser Nostradamus, y tampoco somos el todopoderoso para ver lo que se viene, pero nos ayuda a mitigar muchos riesgos. Nos ayuda a observar, en definitiva, elementos que los podemos prever. Y aquí es fundamental y es importante también este análisis tendencial o análisis histórico. La gran premisa es cómo ligamos todo este rollo y el concepto de la planeación estratégica a la gestión financiera. Y para ello, pues llegamos ya al concepto financiero en particular. Finanzas. Las finanzas, a sabiendas que hay finanzas y campos de aplicación en sus esquemas macro, meso, micro, meta incluso, ¿verdad? Es decir, pues hay una gestión financiera a nivel global, mundial, hay toda una gestión financiera en el marco de estas dinámicas regionales, hay toda una gestión financiera en la lógica también de la gestión país y evidentemente a nivel de las instituciones, corporaciones, empresas, sector público, privado, ya no se diga la gestión financiera a las familias. Entonces, el supuesto de tener una sana gestión financiera en la lógica de Ezequiel Lander, como les decía, puede ser aplicable a distintos contextos, pero la perspectiva pudiera ser pues bastante general. La palabra finanzas, quizá a modo de cultura general, viene de la palabra finances, una palabra francesa que se origina en el latín y tiene que ver en su concepto más original con el arte o la ciencia de administrar el efectivo o el circulante. Lo que sucede es que a nivel de historia económico-empresarial moderna, los libros de gerencia empiezan a salir allá por los años 1890, 1900. Los estudios de Taylor, de Fayol, de Max Weber, y de una serie pues también de teóricos que vienen acompañando desde la rama económica. Pero finanzas, colegas, pues desde el comunismo primitivo creo que se viene manejando, ¿verdad? Desde la división social del trabajo, desde las sociedades feudales, los mismos imperios, ¿verdad? Esquemas de tributación como el Imperio Romano, esquemas de planificación como el Imperio Inca, Azteca, etc. En la Edad Media, pues también se caracteriza por una gestión importante de recursos, de manera que no pretendo relativizar este concepto, pero sí quizás yo me enfocaría a lo que ha pasado en este último siglo.
porque, digamos, justamente donde van surgiendo estas herramientas de gestión financiera. A sabiendas que este pues ha sido un problema bastante interesante y bastante dilatado en todo lo que confiere a la historia económica mundial. Como decíamos, esto de las finanzas supone también el arte o ciencia de ir administrando el efectivo. Hay decisiones financieras en la práctica de tres tipos, normalmente de inversión, en qué se invierte y cómo soportamos esta inversión. Normalmente pues se invierte en activo fijo o en otros activos. Para poder invertir hay que tener también algunos propósitos en camino y en perspectiva. Lógicas de mejoras de rendimiento, lógicas de mejoras a la productividad. Invertir, de hecho, Fernando Gómez Bezares lo plantea así, es afectar fondos actuales con el propósito de obtener resultados futuros. Hay decisiones también de operación, más operativas, más como las que vamos tomando nosotros en nuestros trabajos en el día a día, que tienen que ver con decisiones de corto plazo, con decisiones circulantes, con decisiones corrientes, entendiendo el corriente no en un sentido peyorativo, ¿verdad? Ay, que corriente, no se trata de eso, sino que corriente en el entendido circulante, que circula, es líquido eso. Y ello nos va a llevar, colegas, a otro concepto que luego lo vamos a ver más adelante, enfocado a la liquidez. Ya lo platicaré más adelante. Normalmente en estas decisiones operativas tiene que ver desde la lógica de los estados financieros, pues una aproximación muy importante a las cuentas más circulantes de una empresa, desde cuentas de efectivo, caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, y pues también desde la lógica de los pasivos circulantes o deudas de corto plazo, ¿verdad? Proveedores, documentos por pagar, cuentas por pagar, etcétera. Finalmente, las decisiones de financiamiento pues tienen que ver cómo se va apalancando una corporación o una unidad productiva o una iniciativa productiva local, haciendo ese énfasis entre recursos internos y recursos externos. Normalmente estas son decisiones ya más de alta dirección o de juntas directivas que van trasladando estos mecanismos y lineamientos. A partir de ahí, ya sea en la inversión, en la operación o en el financiamiento, vienen herramientas organizativas como las políticas, los manuales, los diagramas, que nos van suponiendo pues una lógica muy ordenada. Miren, todo esto tiene mucho sentido en un sector como en el que ustedes se mueven, en donde normalmente ya procedimientos y protocolos suelen ser establecidos, suelen estar diseñados, a muchos aspectos pues hay soluciones a priori, hay procedimientos, hay plazos, hay maneras de abordar, pero en el campo empresarial latinoamericano todos estos aspectos pues tienen un desorden importante en relación a las micro y pequeñas empresas. Este tema de la gestión financiera suele ser un talón de Aquiles, o incluso a nivel de nuestras finanzas personales como salvadoreños. Hay un dicho que resume también esta mala praxis de no tener una cultura de planificación. En popular salvadoreño se habla de coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Es prescindir de estos esquemas de planificación. Son 4 áreas. Cuando hablamos de la gestión financiera, hablamos de el estudio de la liquidez, el estudio de la actividad o eficiencia de activos en la generación de ingresos. Hablamos de la rentabilidad, lo cual es el énfasis también de este módulo, y hablamos de endeudamiento. Entonces estamos hablando quizás de un concepto muy amplio, polémico, polisémico, no es unívoco. La gestión financiera puede tener diferentes escalas o gradientes.
o alcances inclusive. Está pues la lógica de la interpretación y análisis de estados financieros, pues suponer pues cómo va transitando estas cuentas de resultados y las cuentas patrimoniales en una lógica de tendencias. Es un trabajo muy particular de personas que se encargan más en áreas contables. Otro, digamos, luego del análisis financiero, pues puede estar una gestión financiera de corto plazo. Es en profundidad el estudio de estas cuentas circulantes de la operación de una empresa, pero enfocadas a periodos no mayores a 365 días. Y esto en materia de planificación se traslada en los POAs o planes operativos. Nuestros POAs normalmente pues tienen esta vigencia de 12 meses. Y luego está la gestión financiera de largo plazo, que se enfoca más a una lógica de inversiones, compra de activos, de rendimientos también en otros mercados. Y son elementos que quiero quizás poner el acento en esto, mencionar que esto de la gestión financiera es amplísimo, es súper amplio. A mí se me ha pedido, se me ha solicitado, por lo tanto, que me enfoque en este concepto de la rentabilidad. Pero quiero hacer la aclaración, pues, a que la coyuntura financiera, lógicamente, puede tener una serie de aristas más amplias y entendiendo la complejidad del tema, yo me enfocaría en este componente relacionado a la rentabilidad. Pero la rentabilidad, al final, digamos, es un elemento que proviene casi que de manera causal, es el efecto de considerar otra serie de gestiones previas. Si, por ejemplo, ¿verdad?, una empresa está endeudada y no tiene capacidad de pago en el corto plazo y sus activos evidentemente no son eficientes, la rentabilidad pues decae. Este estudio de la rentabilidad es polémico y, digamos, a mí me encanta hacer también un repaso general de la historia contemporánea en materia de gestión financiera. Y quiero destacar una línea muy dominante también en nuestra realidad, en nuestra formación empresarial. De hecho, ¿verdad?, en las escuelas de negocios es una línea bastante fuerte de pensamiento. Es la línea de pensamiento de la escuela de Chicago, los Chicago Boys. No son los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls son un equipo de baloncesto. Los Chicago Boys son, digamos, una corriente de autores y de, incluso hay un premio Nobel por ahí, Milton Friedman y compañía, que van trasladando que el objetivo básico de una empresa es la maximización de la ganancia. Y ese es, digamos, un pensamiento muy dominante en la escala también empresarial. Entonces pareciera que el único objetivo básico es la maximización de las utilidades. Ojo, que estamos entrando a aguas bien complejas, ¿verdad? Esto es muy polémico, evidentemente. Claro, a partir de este supuesto de la maximización de la ganancia o de la maximización de las utilidades, pues hay corporaciones que han sido señaladas por daños y perjuicios, ¿verdad? Temas de medio ambiente, trabajo infantil, publicidad oculta, etcétera. No me quisiera meter a este aspecto, pero sí enfatizar a que el componente de la rentabilidad es quizás hasta ahora uno de los aspectos o como indicador o como meta o como propósito que no ha sido desplazado. Y evidentemente porque la naturaleza empresarial pues traslada el hecho de invertir o de sacrificar fondos actuales con el objetivo de tener resultados futuros, como les mencionaba. La rentabilidad, por lo tanto, ya es un concepto que se va originando a manera de considerar también los resultados que se tienen en virtud de pérdidas o de ganancias. Hay herramientas pues tendenciales, históricas y demás. Todo lo que les he comentado es lo que dice
James Van Horn en su libro de Administración Financiera, o Lawrence Kidman en su libro de Principios de Gestión Financiera, o por ejemplo de Fernando Gómez Bezares en su libro de Las Decisiones Financieras en la Práctica. Y así, si nosotros tomamos libros en distintas bibliotecas o acervos librarios o no librarios, cuando encontremos literatura financiera vamos a ver balances generales o estados de resultados multimillonarios de Caterpillar, de Microsoft y de Nokia. El tema es cómo aplicamos todo esto a la lógica salvadoreña. Y ahí pues un primer concepto, la crisis de liquidez. Miren lo sugerente de la fotografía. La fotografía pues nos habla sí mismo. En el marco, por ejemplo, de la pandemia, entendiendo que la liquidez es la capacidad que se tiene para solventar las obligaciones de corto plazo de una empresa, institución, persona o corporación, pues se está indicando ya a una lectura en torno a este particular, a momento actual. Ojo, la planeación estratégica implica poner la mirada en estos factores externos, exógenos. Mal haríamos, por lo tanto, eliminar en nuestros planes operativos de este trimestre, mal haríamos, repito, eliminar la lógica pues, de que hay una enfermedad que no se ha finalizado. Mal haríamos también en no prever porque hay una situación también de contracción de la economía, y son elementos que están en torno a la coyuntura. Yo les recomiendo que siempre para hacer un proceso de planificación estratégica, en primer lugar vean un poco el estudio muy general de 4 factores. Factores de corte económico, desde el hecho de las remesas, ¿verdad? Cómo se están comportando, cómo va digamos, la demanda agregada salvadoreña o la productividad nacional. Está claro porque también ya va dibujando una tendencia decreciente. No perdamos de vista para hacer un plan estratégico la lógica sociocultural. O sea, ya las condiciones muy a los salvadoreños, ¿verdad? Temas de componentes pues, bastante medulares en esto, temas ambientales incluso, y por qué no decirlo, pues temas de carácter político institucional. Hay que ver pues un poco con la legislación, con los marcos normativos, marcos de actuación, etc. No obstante, casi que nuestros planes siempre tendrán metas concretas. Toda esta lógica discursiva se analiza y es importante considerarla. Y esto tiene que ver también pues, con la lógica de quiénes somos y hacia dónde queremos ir en el momento en el que estamos. Ahora mismo, al año 2020, estamos en otro momento, muy distinto al año 2015, por ejemplo. Dicho en otras palabras y con un ejemplo más caricaturesco, piensen en su DUI. Si tienen a la mano su DUI, véanlo. Ahí está, digamos, el perfil de características más generales que le dibujan a usted como persona. Este DUI, póngalo en perspectiva con su cédula, si tuvo cédula, o de lo contrario, pues con su título de bachiller, si nunca tuvo cédula, y va a ver que la persona es la misma, pero ha cambiado. Ha cambiado para bien, ¿verdad? Es decir, pues, la corporación ha evolucionado. Estamos en otro momento histórico. La historicidad, estamos en otro momento. La pregunta en todo caso es, cerrando el año 2020, ¿qué es lo que se viene para esta década, por ejemplo? ¿O qué es lo que se viene para el siguiente año? Vean cómo podemos jugar con los distintos niveles de planificación. La de largo plazo o de carácter estratégica o la de corto plazo de carácter operativa. Toda planificación es importante.
Las medidas generales que seguramente estaremos trabajando nosotros se pueden situar más en esta primera perspectiva, o la perspectiva que se encuentra a mano izquierda. Esto es para ya operaciones en marcha o para empresas pues, que están manteniendo operaciones. Las medidas tradicionales son los márgenes de utilidad. Esto, digamos, desde el lenguaje contable financiero es tomar en consideración un estado de resultados y ver cómo están las utilidades de una empresa. Para llegar ahí, previamente hay que establecer algunas metas de producción, metas de ventas también, metas en clientes, y la utilidad pues ya sería lo resultante. Yo identifico, miren, dentro de toda esta tipología de márgenes, de ratios, de razones, de indicadores, 3 o 4 como los más esenciales. Normalmente, pues, de estas empresas que he podido acompañar, incluidas, digamos, representaciones particulares del sector en donde están ustedes, conozco de 2, en donde, pues, los indicadores son bien concretos y bien puntuales. Hablamos de planes estratégicos, objetivos SMART, ¿verdad? 4 cosas bien puntuales y esa es la hoja de ruta. Pero he visto también dinámicas más ampliadas en otros sectores industriales, por ejemplo. En términos generales, me parece que este es un indicador clave, el ROE, es el rendimiento sobre el capital, o el rendimiento sobre el patrimonio. Este otro indicador es clave también, el ROA, el rendimiento sobre activos. Este mide la eficiencia de los activos en la generación de ventas. Sin lugar a dudas, el flujo de caja o el cash flow es como la sangre, ¿verdad?, de una empresa. Aquí se va viendo la generación de recursos real. Y luego, pues ya estos márgenes o las utilidades brutas, utilidades operativas, utilidades netas. Cuando se habla de gestión financiera, se habla, por lo tanto, de poner mucho énfasis, y cuando se habla de poner nuestra mirada en la rentabilidad, se habla de mucho énfasis de estos ratios. Me gustaría saber si ya habían escuchado hablar de estos ratios, de estos conceptos. Si lo pueden poner en chat, por favor. Contribución marginal, digamos, va en esa línea, Juan. Pero ahí estaríamos hablando ya a nivel unitario. A ver, ¿le suenan estos conceptos, estos ratios, estas palabritas de utilidades, de rentabilidades, de razones? Si por favor me pueden escribir en el chat. Ok. Muy bien, perfecto. Estoy observando que son medidas que se conocen. Y ahora le voy a mencionar con especial énfasis del por qué son tan importantes. Cuando hablamos de nuevas operaciones, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la lógica del planteamiento de un nuevo proyecto, de la construcción de una nueva nave industrial, cuando estamos hablando de la construcción de una nueva unidad de negocio, o la puesta incluso en marcha de una nueva institución, casi que nos vamos ligando a estos 3, cash flow, ROA, ROE, pero con criterios de selección de inversiones, que serían otros indicadores de rentabilidad también. Valor actual neto, conocido como el VAN. Hay quienes le dicen la van, pero la van es un tipo de carro, ¿verdad? Una camionetona. El VAN, por el contrario, es el valor actual neto. La TIR, o la tasa interna de retorno, y el payback, que sería un periodo de recuperación en plazo y en tiempo de inversiones. Todo esto es la base para actuar. Ahora vamos a comenzar en la sesión de este día a mencionar
las herramientas financieras que se enfocan en la planeación. O herramientas prácticas también, ¿verdad? La lógica es que ustedes se lleven una parte muy propositiva. Digamos, ahorita en la sesión pues vamos a hacer una primera mirada general de los aspectos a los que se va refiriendo, digamos, la toma de decisiones mediante el uso de estas herramientas. Y el día sábado pues intentaríamos hacer un ejercicio más ilustrativo, pues, también para que ustedes tomen en consideración esa parte más procedimental. A ver, la primera es punto de equilibrio. Tan básica, tan clave, tan desconocida. Punto de equilibrio, y cuando estamos hablando, piensen ustedes en sus unidades, piensen en sus empresas, en sus líneas de trabajo, pero también piensen en su familia. Piensen en su gestión financiera personal. Conocemos el nivel en donde nuestros ingresos igualan a nuestros costos totales. Esta es una asignatura pendiente a nivel salvadoreño y latinoamericano. Les mencionaba en la sesión anterior, porque tuve la oportunidad de estar como director propietario de la CONAMIPE, representando al sector de instituciones de educación. Y uno de los problemas que veíamos en estas reuniones de junta directiva eran los problemas que tienen las empresas en El Salvador. Identificaba 4. Primero, el acceso al financiamiento. Segundo, empresas no conocen su modelo de negocio. Tercero, las empresas no tienen una estructura ordenada de costeo. Y cuarto, pues ya eran temas más de gestión o de visibilización comercial. Este factor común me parece que puede ser homologable para América Latina. En el caso de corporaciones, digamos, de la envergadura de las instituciones que usted representa, es un punto a favor, porque ya, bueno, el otro día pues se presentaban algunos de ustedes con cargos de controller, por ejemplo, ¿verdad? Que es una profesión súper clave, esencial también, esencial aquí en El Salvador, que no está tan desarrollada. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con una lógica de costeo estratégico. Costos, gestión estratégica, presupuestos, seguimientos, control. Igual también si les interesa, pues aquellos que están desarrollando estas actividades, pues les comento que en El Salvador hay también prácticas interesantes en materia de control de gestión, que es un campo también en donde se está abriendo brecha. Muy bien. El punto de equilibrio, por básico que parezca, es realmente complejo, en el sentido que, o puede llegar a serlo, depende de los sistemas de costeo que tengamos. Cuando hablamos de un sistema de costeo tradicional, lo hablamos en materia de un balance general y un estado de resultados, y a partir de ahí lo convertimos a algo que se llama sistema de costeo directo, que es, digamos, aquel tipo de costos en donde se va tipificando en función a costos fijos y variables. Ojo con ese concepto. Costos fijos y variables. Aquí la técnica ilustrativamente es clara. Se trata de ver aquel nivel de ventas o de ingresos que igualan a mis costos. Arriba de ese punto, pues es el umbral de la rentabilidad o de la ganancia. Abajo de ese punto es el umbral de pérdidas. Yo conocí el caso de instituciones financieras que, por ejemplo, fijaban sus metas de ventas a partir del cálculo del punto de equilibrio. Claro, ¿verdad? Luego lo atomizaban y decían, vaya, cada sucursal pues, va a tener estas metas de tarjeta de crédito, estas metas de productos de préstamo, estas metas de tal.
Luego lo consolidaban y lo relacionaban, digamos, a un nivel de ingresos y de costos más de corte global. No sé cómo lo manejarán en sus instituciones o en sus familias, pero qué clave es identificar estos elementos. Si lo llevamos a una lógica personal, pues si yo tengo claro cuál es el nivel en donde salgo tablas, a partir de la suma de ganancias, pues puedo ir viendo provisiones de ahorros o de otros usos, pero a partir de aquí, provisiones de pérdidas y por ende, ¿cómo vamos a financiar esta parte? ¿Qué es lo que hace la familia salvadoreña? Da el tarjetazo. ¿Qué es lo que hace el salvadoreño? Se endeuda. ¿Para qué? Para financiar déficit de flujos de caja o generaciones de fondos. O por ejemplo, viene la lógica de el extrafinanciamiento o quizás de estar topando la tarjeta de crédito. Por lo tanto, es sumamente trascendental si queremos hablar de mentalidad estratégica, conocer esta primera herramienta o esta primera técnica. Segunda herramienta. Miren, ahorita estamos en una etapa así casi que de calentamiento, ¿verdad? Haciendo calistenia. Estamos empezando a ver algunas herramientas basadas en esta lógica de la planificación, pero también con implicación a la dinámica de los escenarios. Todo esto, digamos, es toda una corriente también de pensamiento prospectivo, es decir, pensamiento que intenta suponerse en un estado futuro deseado. Y yo conozco pues algunas herramientas, unas más académicas, otras más prácticas y otras incluso, ¿verdad? Más desde la lógica de los datos, ciencia y minería de datos. La simulación de Monte Carlo, por ejemplo, o este software bastante famoso del Crystal Ball, que intenta predecir una serie, ¿verdad?, de simulaciones a modo de ver comportamientos futuros. El mismo SAP, bueno, este Crystal Ball tenía digamos, este otro conglomerado, el Crystal Ball Predictor, que era suponerse en la lógica de los pronósticos. El SAP, como les decía, tiene este aspecto también de situarse en componentes futuros, a modo de pronóstico, de pronosticar. Cuando hablamos de pronosticar, no estamos pensando en que tenemos una bola de cristal y que vamos a dibujar lo que se viene, ¿verdad?, con rasgos muy particulares y finos, sino que estamos anticipándonos desde una lógica de la productividad y de la gestión financiera. Técnica muy básica, el análisis de sensibilidad, que es lo que voy a estar estableciendo ahora mismo. El análisis de sensibilidad es sumamente útil, es una herramienta muy práctica. Supongo porque ustedes tendrán dentro de sus lógicas ordinarias, algunos de ustedes, pues, formatos muy similares. Y si no, pues también les animo a ir considerando estos componentes de actuación. Miren, supone meterse en 3 escenarios. Siempre hay un escenario pesimista, un escenario moderado y un escenario optimista. Pero claro, esto se basa en la lógica de las probabilidades. Hay probabilidades de ocurrencia en función a distintos factores. Dicho en buen salvadoreño y a modo de caricatura. Como pueda que llueva, pueda que no, ¿verdad? Digamos, ese es lo posible. Todas las situaciones pueden ser posibles. Como pueda que tiemble, pueda que no. Toda situación es posible. Pero no toda la situación es probable. Veamos entonces precipitación. Veamos tendencia, veamos pronóstico de clima. Entonces, allí la probabilidad va cambiando.
principio matemático. Todas las situaciones son posibles, pero no todas las situaciones son probables. La probabilidad pues ya se va enraizando a hechos de ocurrencia. Y en tanto y cuanto ustedes van manejando también estas cifras financieras, se van acercando más a un escenario o a otro. Información base para actuar. Escenarios pesimistas, escenarios más probables y escenarios optimistas. Aquí se trata de ir sensibilizando variables. Por ejemplo, pues, digamos, en escenarios pesimistas, considerar pocos incrementos en ingresos. En escenarios optimistas, sensibilizarlo muy bien. O, por ejemplo, en los costos y en los gastos. Digamos, en una lógica pesimista, ¿qué pasaría si? El what if, que les mencionaba en la sesión anterior. ¿Qué pasaría si? Ojo con esto, que aquí viene también otro postulado importante. Si vemos variaciones entre un escenario y otro, variaciones grandísimas en resultados, pues en principio debemos de encender algunas alarmas, ¿verdad? Porque ahí hay un concepto de riesgo. Este es otro concepto importante también en materia de gestión financiera, el concepto del riesgo. Si sensibilizamos variables y si vemos cambios muy significativos, cambios de esos que se disparan entre un escenario y otro, ojo con eso. Ahí pueden existir medidas de riesgo. Me gustaría consultarle al aula si algunos de ustedes utilizan estos esquemas de escenarios en sus lógicas cotidianas de trabajo. Daría la palabra. Si alguien quisiera tomar el micrófono, o de lo contrario, pues podríamos dar la palabra a algún voluntario que se llame Francisco Salvador Aguirre. La idea sería, pues, intercambiar algunas opiniones, Francisco. Adelante, tiene usted la palabra. Hola, hola. Vemos que tiene encendido su micrófono, pero al menos yo no le escucho. ¿Escuchan los demás? No. Ok. Adelante, Francisco. No se escucha. Bueno, démosle la palabra entonces a alguna voluntaria que se llame Marcela Salazar. ¿Qué opinión se le viene a la mente a Marcela? Adelante. Instrumentos que utilice o herramientas que utilice de manera diaria. Los conozco, pero no realizo análisis de ese tipo. Y pues me gusta mucho el cómo plantean los tres escenarios, porque pues podemos tender a ser un poco negativos en ocasiones o muy positivos, entonces plantear los tres escenarios y los diferentes entre cada uno. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Francisco ha mencionado que en su puesto de trabajo no utiliza ese tipo de análisis. ¿Alguien quisiera señalar algún aspecto? Adilio, adelante. Tiene la palabra, Adilio. Tiene micrófono abierto. Vamos a ver. Sí, Ricardo, en mi caso personal quería hablar un poco sobre lo del punto de equilibrio. No sé si adelante, por favor. Sí, normalmente el punto de equilibrio a veces uno lo ve solo como el punto muerto, donde solo no gana ni pierde, ¿verdad? Pero, digamos, en las circunstancias que estamos pasando actualmente la mayor parte
compañías es un análisis que va un poco más allá de simple y sencillamente calcular los ingresos que me cubren mis costos y mis gastos, ya sean fijos y variables, sino que también es una herramienta bien versátil pues, en cuanto a que nos sirve también para determinar cierto nivel de utilidades o hacer ciertos escenarios, como tú decías, ya sea pesimista o escenarios que puedan darse en un futuro. ¿Qué pasa si hago este recorte? ¿Qué pasa si incremento las ventas en este porcentaje? ¿Cuál va a ser mi efecto en mi rentabilidad? Entonces, yo considero que el punto de equilibrio en las circunstancias actuales se vuelve una herramienta muy útil para las compañías. Muy bien, excelente intervención. Justamente, Adilio, ciertamente la lógica del punto de equilibrio va mucho más allá de eso. El punto de equilibrio tiene algunos abordajes que no se conocen, pero si ustedes encuentran en literatura financiera o en libros de texto básicos de estos de la gestión financiera, van a encontrar lo que Adilio ha apuntado. Existe, por un lado, el punto de equilibrio que se refiere a unidades de objetivo, es decir, cuando yo quiero alcanzar ciertos volúmenes de utilidad. O sea, ¿cómo planteo a partir de ahí mi punto de equilibrio? Dicho en otras palabras, es como si quisiéramos suponer, por ejemplo, un nivel de ganancias ya determinadas. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles serían las unidades de medida? Y por otro lado, más complejo aún, para la lógica de las instituciones en donde ustedes laboran, la dinámica del punto de equilibrio multiproducto. Esto implica, ¿verdad?, considerar que nuestras empresas no solo producen un tipo de producto en particular, sino por el contrario, una gama amplia de productos. Y a partir de ahí, como cada producto representa cierto porcentaje en ventas y cómo todo esto se consolida en una lógica más determinada. Entonces, quiero nada más reforzar ese planteamiento que ha señalado Adilio en cuanto a la versatilidad de esta herramienta. Muy bien. Si se fijan, esto de la gestión financiera puede trascender, como les decía, ¿verdad?, para la lógica empresarial, institucional, pero también para nuestras finanzas personales. El postulado del financiamiento siempre será así. El postulado también de el punto de equilibrio por parte, evidentemente en grados de complejidad muy distintos, pero me parece que son técnicas importantes. Esta ¿verdad?, el análisis de sensibilidad me parece muy valiosa, sumamente valiosa para compartir. Podemos suponernos nosotros, ¿verdad?, con esta simulación de escenarios, con esta lógica de qué pasaría si, por ejemplo, ¿verdad?, a propósito de este tema de la pandemia, mis costos aumentan en un 10% en relación a mis ingresos. Y empezamos a proyectar, ¿verdad? O qué pasaría si, y podemos combinar o sensibilizar variables. Por eso se llama así, análisis de sensibilidad. Sensibilizo. Y en la medida que encuentre aquellas variables más significativas que me disparan los rendimientos, vamos encontrando datos para la toma de decisiones. La tradicional, miren, esta es quizás a nivel empresarial el elemento que sigue priorizando, digamos a escala también estratégica, el cómputo de los resultados financieros. A esto se le conoce como fórmula DuPont. Es más bien una especie de árbol ratial, árbol de ratios. Esto está desde la escuela de la gestión por objetivos. Tiene que ver con la gestión de indicadores y va considerando una serie de indicadores y de variables. Las variables son los ingresos, los activos, el patrimonio, la utilidad, la rotación, y se empiezan a construir una serie de ratios, de indicadores o de razones, y hay un conglomerado, se conoce como árbol ratial, y vamos llegando finalmente a un ratio en lo particular. Uno, que resume finalmente esta importancia manifiesta
de esta corriente, ¿verdad? Como les mencionaba, dominante de la rentabilidad patrimonial, el ROE, o el rendimiento sobre el capital, o el rendimiento sobre el patrimonio. Es fundamental, y yo he podido indagar pues que de momento no hay otro ratio que lo esté desplazando. Y veo muy difícil, al menos en esta escuela de pensamiento empresarial, que haya un ratio, ¿verdad?, en materia de rentabilidad que resuma, a grosso modo, todos estos elementos multicausales. Me gustaría que hicieran una pequeña exploración básica, muy básica. Miren, quizás es otra herramienta importante también, muy conocida. Hagan una búsqueda rápida de 2 o 3 minutitos de este concepto que les voy a poner en el chat. Es una herramienta de gestión financiera y que puede ocuparse justamente en la línea que ha planteado Adilio, en la línea de la versatilidad, ¿verdad? De ocuparlo tanto para herramienta de gestión como para herramienta de prospectiva o de visión a futuro. Son las 7:30. Les voy a dar 3 minutitos para que le den un vistazo a estos dos conceptos. Si no encuentran nada como árbol de ratios, pueden encontrarlo como fórmula DuPont. Estoy en una computadora de estas que no está configurada al español y por lo tanto les pido mil disculpas con los acentos. Bien. En estos momentos, repito, vamos a tener 3 minutitos, pues, a modo de vuelo de pájaro, ¿verdad? Una especie de overview bastante general de en qué consisten estos dos conceptos. Árbol ratial y fórmula DuPont. Va muy vinculada. Abriré micrófonos en 3 minutos. ¿Se entiende la indicación, colegas? Ay, chivísimo. Gracias, Carolina. A ver, ¿de qué se trata esto de los ratios, de la fórmula DuPont, de la pirámide ratial? Bueno, de ir priorizando una serie de indicadores. Una serie de indicadores, a sabiendas que importante es todo, pero urgente quizás es algo, es otro concepto pues con un sentido de prioridad más inmediata. Este ratio, como les repito, un ratio claro de la rentabilidad,
normalmente es un ratio que va dibujando el horizonte, ya sea en términos prospectivos, de decir, vale, quisiéramos una rentabilidad de tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer para todo esto? Nos vamos hacia abajo. O de un análisis de tipo también tendencial, ver la comparativa o comparación que ha habido entre años y años, ¿verdad? Con estos ratios. Es una expresión manifiesta de la rentabilidad. Se pueden ver también elementos históricos y, ojo, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita un ejercicio muy abstracto porque todo esto se relaciona con las dos herramientas que les voy a compartir a continuación. Veamos, por favor, con detenimiento esta diapositiva. Veamos con detenimiento ese mapa. Se llama mapa estratégico. El mapa estratégico es la historia de la estrategia contada de manera gráfica. El mapa estratégico es la primera herramienta de una de las... Es la primera parte, mejor dicho, de una herramienta universal considerada por Harvard Business Review como una de las 75 ideas más influyentes de todo el siglo pasado en materia de gestión empresarial. Se trata de un planteamiento que hizo Kaplan y Norton, los norteamericanos, uno académico, el otro consultor, en relación a esta premisa que estoy mencionando. Ellos decían, las medidas financieras no es lo único. Las medidas financieras no bastan. Las medidas financieras tienen que transitar en una lógica más balanceada, decían, en perspectivas que ilustren el comportamiento cotidiano empresarial. Y ellos hablaban de una perspectiva enfocada en las personas, sobre la base, y a partir de allí empieza el sistema a funcionar con los procesos, digamos, relativizando un poco. Personas motivadas, personas capacitadas, son personas que hacen los procesos en mejores perspectivas. Y si hay una mejor lógica de control interno en los procesos, una mejor gestión en los procesos, a sabiendas que venimos de acá, pues hay mejores experiencias a partir de clientes, hay grados de fidelización, hay grados de notoriedad, hay grados de aceptación, de penetración, y esto implica en las ventas. Al aumentar las ventas se aumentan utilidades y si se reducen los costos se aumentan las utilidades. Esta lógica balanceada, muchos de ustedes ya la conocen. Este concepto de balanceo, ¿a qué técnica les suena a ustedes? ¿Colegas? ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Han escuchado hablar del Balance Scorecard o del cuadro de mando integral? Exacto, Gustavo. Estamos hablando de una corriente de pensamiento que se desarrolla allí por el año 92. Es una corriente de pensamiento que viene en la lógica de la gerencia por objetivos. Y aquí pues un poco la lógica era emular a lo que sucede cuando un piloto de avión está manejando su viaje. El piloto de avión no tiene más que indicadores en su hoja de ruta, en su hoja de vuelo.
de manera preventiva, de manera concurrente y de manera posterior cuando finaliza el vuelo, gerencia nada más por indicadores. Es todo un tablero de control el que tiene. Efectivamente, Giovanni, es una herramienta que permite enlazar las estrategias y los objetivos, pero también permite gestionarlas. Yo, por lo que pude indagar, observaba en estas lógicas de sus planes operativos de algunas compañías, no podría decir, ¿verdad?, en estos momentos de cuál estamos hablando, pero sí ilustrar, pues, que he visto esquemas de planificación en relación a este particular y veo metas claras, por ejemplo, de productividad, metas claras de rentabilidad, metas claras de eficiencia en procesos y metas claras también de formación al interior. Estas herramientas se dibujan acá. Veamos en un esquema más visual. La visión y la estrategia está en el centro. Vean qué interesante. La visión y la estrategia está en el centro y luego hay 4 dimensiones que le vienen acompañando. Es la dimensión de clientes, la dimensión de finanzas, la dimensión de procesos y la dimensión financiera, evidentemente. Esto de gerenciar a través de indicadores, metas y todo lo demás, a veces nos lo trasladan ya en los puestos de trabajo en cuadros y en metas, en POAs. Esto sería a nivel de la técnica que vimos el día martes, de aquellas preguntas que hacía Platón de qué, por qué y para qué, pasar al cómo, cuándo, dónde, con qué y con quiénes. O sea, ya pasar a lo concreto, ¿verdad? ¿Cuánto de meta? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? ¿Y quién es el responsable? Esto es lo que viene en la lógica de los cuadros de mando. Sin embargo, esta parte que estoy proyectando, así como en el FODA, ¿verdad? Yo les hacía el ejercicio y la crítica de, miren, esto del FODA tiene 2 etapas. La primera es plantear la matriz y la segunda es hacer el cruce de estrategias y de ahí obtenemos realmente las estrategias. También tengo algunas críticas en la praxis de empresas que tienen a bien el mapa, la instauración del cuadro de mando integral. Hay, digamos, una postura también o una corriente en irse ya de manera directa a los indicadores. Y a veces dejan de lado la elaboración del mapa estratégico. El mapa estratégico es lo que estoy proyectando acá. Es como le repito, es la historia de la estrategia contada de manera gráfica. Aquí, por ejemplo, pues hay una ruta muy clara y luego pues hay otra ruta bastante clara y vinculaciones entre sí. Sin embargo, la crítica inicial es, pues, desconocer la relación causal. Puede que veamos no el problema, sino los efectos. La relación causal, esta es una relación causa y efecto. Se aumentan las ventas a partir que hay un mejor conocimiento de marca y a partir que hay una mejora en el customer service. Se aumentan las ventas a partir que hay un mejor conocimiento de marca en la lógica que hay mejores productos, hay mejores procesos y que el personal está capacitado y motivado. La relación es causal, es directa. Es una relación de multicausalidad. Y finalmente, para diagnosticar una herramienta poco conocida, pero se la quiero plantear también, pues, a ustedes en estos momentos, que puede ser de gran ayuda para ir diagnosticando o resolviendo problemas. Esta técnica se utiliza en la formulación de proyectos normalmente. Formulación de proyectos internacionales. Pero es una herramienta que puede ser también utilizada para resolver problemas a lo largo de nuestras unidades. No me dejará mentir, pero en nuestra práctica cotidiana a nosotros nos toca resolver problemas. ¿Cómo resolvemos problemas?
cómo se resuelven los problemas cotidianos. En nuestras familias incluso se resuelven problemas. En nuestro país hay problemas a resolver. Una herramienta muy sencilla, pero muy significativa, cualitativamente muy importante, es esta herramienta del árbol de problemas. ¿Habían escuchado ustedes de esta herramienta? ¿Les suena? Espero sus comentarios en el chat. ¿Les suena la herramienta del árbol de problemas? ¿La conocen? Muy bien. La verdad es muy interesante. La verdad es muy interesante. A veces nosotros estamos enfatizados en resolver problemas y lo que estamos queriendo resolver quizás son efectos, fíjense. Bueno, para ir explicando, ¿verdad? Este es lógicamente un primer abordaje. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en la formulación de proyectos internacionales o de cooperación internacional, proyectos sociales inclusive. Pero como herramienta al ámbito empresarial yo identifico una que, digamos, la utilizaron los japoneses, el diagrama de Ishikawa. Es un análisis, digamos, en términos iberoamericanos se conoce como el diagrama de la espina de pescado, que es la misma lógica del árbol de problemas, es identificar causa-efecto, o relación de problemas focales. Ejercicio. Bueno, imagínense que el problema central sea poca liquidez. Ya saben ustedes que la liquidez es la dificultad que se tiene para pagar las obligaciones de corto plazo. A ver, si el problema es la falta de liquidez, la pregunta es, ¿qué origina la falta de liquidez? Vamos a ver entonces las causas y los orígenes del problema. Ah, bueno, pues seguramente no hay liquidez porque no hay generación de ventas. Ay, ¿por qué no hay generación de ventas? Pues porque hay una pandemia. O porque no se han llegado a las cifras. ¿Y por qué no se han llegado a las cifras? Porque por el contrario, ¿verdad? Se trata de ir explorando las causas de este problema. Se enfatiza en un problema central y se empiezan a trasladar los posibles efectos. Ah, bueno, si mantenemos este tema de tener un problema de liquidez, pues un efecto es que seguramente nos vamos a endeudar más en el corto y en el mediano plazo. Un efecto es que vamos a tener que priorizar entonces el pago a elementos muy particulares y dejaremos de pagar otras cosas. Un efecto es que pues, nos vamos a apretar el cinturón durante tanto tiempo. Y esto como efecto, pues seguramente decae en la rentabilidad. Esta técnica es básica, es elemental. Por ejemplo, a veces se habla aquí en El Salvador que el tema de la violencia es un problema, de la inseguridad, pero realmente estos son efectos. La pregunta es cuál es el problema detrás de esto. Evidentemente hay violencia, pero ¿por qué hay violencia? Por un designio de que hay que ser violento. Hay siempre causas detrás. Es poco un ejercicio básico que se utiliza en, digamos, en proyectos de salud. Es poco 3 palabras. Pila, zancudo, dengue. Redactando un árbol de problemas así muy general, ¿qué es causa, qué es efecto y qué es problema? La pila, el zancudo o el dengue. Efecto es el dengue. ¿Por qué viene el dengue, Adilio?
¿A cuál de los dos, Mendoza o Alvarenga? Quien quiera, ya que tomó usted la palabra, continúa usted con el ejercicio. Eh, Te mencionaba que el efecto es el dengue, ¿verdad? Sí, porque hay dengue. Pero eso proviene del descuido de haber dejado agua retenida en la pila. Ajá, ¿y qué hay detrás de eso? Primero, agua retenida. Segundo, no hacer limpieza, digamos, o botar los recipientes con agua retenida. Ajá, y todo esto causa el zancudo, ¿verdad? Y eso causa que nazcan las larvas, el zancudo y luego el zancudo porque es el que transmite la enfermedad. Exactamente, exactamente. En ese particular, digamos, la lógica muy general es el efecto inmediato es el dengue, causado por un zancudo que proviene de una mala planificación, de tener las pilas sucias y una falta de cultura de planificación y de limpieza. Y aquí, por lo tanto, podemos resolver dos aristas. Primero, si nos enfocamos en el problema, una campaña inmediata para mitigar el zancudo. Pero si nos vamos en una lógica más prospectiva, campañas para prevenir el dengue. Entonces, vean cómo hay un análisis de toma de decisiones. O incluso, ¿verdad? Este árbol multicausal ya nos permite hacer hasta campañas de concientización para lavado de pilas y cultura de prevención, botadero de aguas y demás. Ahora traslademos esto a escala empresarial. Hay múltiples maneras de resolver un problema. Pero quizás la invitación que quiero hacer en esta noche es que dentro del común denominador de problemas que tengamos, debemos de identificar el problema central. El problema central es, digamos, aquel foco en donde se pueden desprender otro tipo de problemas. Es decir, el problema estructural. Pero me parece una herramienta muy valiosa que quería también pues, compartir con ustedes. La decisión depende del grado de criticidad que hay de las acciones de corrección inmediatas contra los efectos. Evidentemente, si nos situamos en una lógica que estamos corrigiendo un problema financiero a partir de la planeación, podemos esto suponerlo en tres tipos: operativo, estratégico o de mediano plazo. Aquí, como dicen, pues se trata también de evidenciar que no hay una receta única para resolver las cosas, sino que esto depende también de las prioridades institucionales, pero también del contexto en el que se está viviendo, de la tendencia en términos generales. Bien, otra herramienta de diagnóstico situacional, y ahorita quizás atendiendo a la indicación que se me daba en la sesión anterior que querían profundizar, es el cómo van surgiendo las estrategias FOFA, TOIDA. En la práctica hablamos más de análisis FODA y ponemos una matriz ahí en el Word y vamos trasladando pues nada más algunos planteamientos en donde las fortalezas pues son una serie de variables, las debilidades son otras, las oportunidades y las amenazas, pero la técnica completa implica hacer estrategias cruzadas, estrategia FO, por ejemplo, combinar fortalezas con oportunidades. Se anotan las fuerzas y se aprovechan las oportunidades y ahí se crean las estrategias ofensivas. Las estrategias DO combinan debilidades con oportunidades y estas están enmarcadas en superar las debilidades aprovechando oportunidades. Las estrategias FA, fortalezas con amenazas, y bien curiosa la técnica, se los mencionaba también en la sesión anterior, las estrategias DA, debilidades con amenazas, a partir de lo negativo en debilidades o ámbito interno y a partir de lo negativo en ámbito externo, vamos nada más a ver temas de audio. Estamos trasladando respuestas positivas.
Hay un material que en algún momento vamos a ver, trasladaba digamos, a estas instituciones, al BID, a la cooperación española, un poco de esta lógica de los FODAS. Tenemos la matriz FODA, la muy tradicional, y la idea es pasar a estrategias FODA. Con las estrategias FODA, priorizamos estrategias para encontrar las ideas estructurales jerarquizadas, ideas por lo tanto de primer orden. Estas son algunas herramientas, ¿verdad? El día sábado vamos a estar en la parte más, digamos, de desempeño procedimental, pero quería cerrar un poco el ciclo, ¿verdad? Estamos viendo que la planeación estratégica la estamos suponiendo en este módulo como un instrumento también de mejora de la rentabilidad. La rentabilidad, haciendo pues un repaso muy general, es una arista de la gestión financiera. Y se basa pues también en considerar herramientas de planeación, a sabiendas que la planeación supone estar en un momento actual y trasladarnos en un horizonte deseado o futuro. No sé si hay preguntas hasta este momento o algún comentario. Bien, ¿qué herramientas hemos dado un pasón, ¿verdad? Evidentemente, como les mencionaba al principio del módulo, no pretendo relativizar la complejidad de estas herramientas. De hecho, pues la formación implica en algunos casos módulos bastante más dilatados, a veces pues componentes que se van desarrollando en programas de pregrado, posgrados o de, digamos, procesos incluso de tipo doctoral. Pero las herramientas a nivel general de las que hemos anticipado es, por un lado, el punto de equilibrio, el análisis de sensibilidad, el cálculo de escenarios. Estamos hablando pues también de estas herramientas de pronóstico. Hablamos de la inversión en condiciones de incertidumbre y con ello pues también la modelización, pronósticos, digamos, esquemas que van en torno a esto. Hablamos de ratios, hablamos de desempeños de indicadores financieros, hablamos de herramientas muy preliminares, ¿verdad? Que serían pues también esta lógica de DuPont, el árbol ratial, el árbol de problemas y incluso, ¿verdad? Las mismas herramientas. Vamos a ver. En el ejemplo del análisis de sensibilidad, ¿qué significa IPC? El índice de precios de consumidor sería la inflación, Adilio. El ejemplo pues es situado más en la lógica de un país europeo, está expresado de hecho en euros, pero se va relacionando a estos aspectos. Es importante también que consideremos la inflación. Muy bien. Bueno, colegas, no sé si hay alguna pregunta. Perdón, Ricardo, yo sí tengo una consulta, Adilio. Adelante. Bien, digamos, en estas dos secciones que hemos tenido, hemos visto bastante énfasis sobre las herramientas y la parte teórica del planeamiento estratégico. Mi duda es si el sábado, que ya tenemos una sesión un poquito más larga, va a haber espacio para hacer algo más práctico o, digamos, plantear alguna situación, buscar estrategias, cómo lo solucionaríamos o cómo está planteada la sesión del sábado. Nada más esa es mi inquietud. Sí, gracias. Pues la sesión del sábado está enfocada quizás a trabajar en torno a dos instrumentos, pero para que ustedes puedan desarrollar una parte más práctica, como lo ha apuntado. Inicialmente, pues hay una lógica también de modelos de negocios, a manera que se entienda el modelo en general, y la otra más al proceso de dónde se obtienen las estrategias. Adilio, cambio.
De acuerdo, gracias. Excelente. Pues como les repito, ¿verdad? La lógica es empezar a combinar algunos aspectos. De hecho, ¿verdad? La idea es transitar en la sesión del día jueves por el entender muy general de la lógica de la planificación estratégica. Me interesa fundamentalmente que se entienda qué es planificar, qué es planificación estratégica. En la sesión de hoy, pues cómo se conecta la planificación con la gestión financiera y cómo se conecta y por qué se dice que la planeación estratégica es un instrumento de mejora en la rentabilidad. Digamos, es un constructo bastante complejo de explicar. Yo lo he hecho más desde la vía de ir pasando algunas herramientas que nos ayudan, ¿verdad? A ir dibujando, al menos a grosso modo, que las vayan conociendo. Lógicamente ustedes irán profundizando en aquellas que mejor sientan o aquellas pues, que consideren más atractivas. Y hay un aspecto más práctico, ¿verdad? Más desde la praxis, como se los mencioné en la sesión del día martes, pensado para el día sábado, en donde pudiéramos pues anticipar algunos aspectos ya de corte de planificación. Esto es complejo, ¿verdad? Porque puede suponer que la praxis, desde la elaboración de un ejercicio hipotético, es la práctica simulada en el marco, ¿verdad?, de un módulo de las horas que tenemos, pues intentaremos adecuar también a las necesidades que el Pleno va obteniendo, pero también del propósito fundamental, que sería pues lo que ustedes mencionaban en el inicio de la sesión y de los módulos. Bueno, con esto entonces vamos a ir cerrando nuestra sesión. Estamos al filo de las 8 de la noche. El día sábado les espero pues les vamos a mandar también los indicativos. Gracias a todos por su participación. Emperatriz, ¿algún aviso que quisiera trasladar? Solamente, gracias, solamente recordar